Mitos de Genshin Impact. Durante años, los jugadores de Genshin han creído y algunos siguen creyendo cosas que no tienen ningún tipo de respaldo, que se ha demostrado en muchos casos que no son así, y aún así todavía hay un aura de misticismo que a mucha gente le encanta mantener ciertas cosas que para nada son verdad y en algunos casos incluso pueden perjudicar las cuentas. Como que hay cofres que respawnean, como el mito de la famosa C6 de Bennett o Favonius, que aún sigo viendo gente que le da miedo subir la C6 de Bennett. Sí, señores, aún hay gente que se ha encontrado con vídeos de hace 5 años y no sabe bien gestionar, leer o verificar si realmente sirve, o como cosas que el propio Lore ha podido hablar de ello de forma abierta, como el cielo falso o si Paimon es el boss final. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar todo el cariño en este vídeo porque el equipo del canal se ha trabajado muchísimo el guión y se lo han currado muchísimo para que tengáis un muy buen vídeo de mitos de Genshin Impact, así que gracias por ello. Recordar que solo por ello, que es gratis, entréis en el sorteo gratuito una vez al día de una bendición lunar. Bienvenidos e invitados a los directos que estamos preparándonos para la semana de Skirk. Y aviso, iré avisando en otros vídeos, me he calentado y por mi cumple, que es el día que sale Skirk, voy a sortear 10 Skirk, pero lo voy a hacer en directo en los directos de la plataforma morada, así que link aquí abajo en la descripción. Bienvenidos todos y estemos viviendo el hype y preparándonos para Skirk y disfrutando la semana o la actualización completa de Skirk. Y suerte con esas Skirk, que solo hay que venir a los directos. Que aprovechen si estáis comiendo, que esté muy rico y gracias por elegir un día más el canal, estando ahí detrás de la pantalla. Gracias de verdad por estar ahí. Y vamos con los mitos de Genshin Impact. Pues bien, vamos a empezar con uno de los mitos en los que aún jugadores nuevos me encuentro preguntándome en los directos, y es si los cofres respawnean. Para muchos la respuesta es clara y para muchos otros todavía tienen dudas, como si la Tierra es esférica, cúbica o hexagonal, o incluso es una pizza la Tierra. Pues con los cofres pasa igual. Ya está demostrado 100% que los cofres no respawnean y siempre te encuentras al loquillo terraplanista que dice: no, sí, yo había un cofre que lo vi, lo marqué y luego estaba otra vez. No respawnean los cofres. Lo que ocurre es 3 factores muy importantes. Uno, que hay zonas antiguas donde en alguna actualización Hoyoverse es un poco troll y te mete algún cofre en alguna actualización antigua, y entonces de repente te vas a alguna zona de Mondstadt y hay un cofre y tú te creías que hiciste un mapa interactivo y sacaste todos los cofres y viste un cofre sin sacar. Te pensaste que respawneó. No respawneó, es una actualización nueva con cofres nuevos, y ha pasado de forma documentada que Hoyoverse ha metido cofres en zonas antiguas en actualizaciones. Y también ha pasado que hay mucho contenido de Genshin y básicamente al ver que alguien abre un cofre, tu cerebro cree que cuando ves un vídeo o un stream que ha podido sacarlo, si no estás muy al día o no eres súper meticuloso a la hora de anotarlo, y puede ser que creas que lo abriste 2 veces, o a veces muchos tenéis 2 cuentas, es el tercer factor. Así que no, los cofres de forma definitiva no respawnean en Genshin Impact. Siguiente, Paimon es malvada o es el boss final de Genshin Impact. Esto es muy interesante porque hay una metáfora en la vida real actualmente, que ya sabéis que la voice actor de Paimon ya definitivamente no va a volver a Genshin Impact. Muchos creadores como Rankaise, Mordex y los demás han hecho un vídeo al respecto. Yo no, yo lo hablo en directo por encima, pero el resumen es que esa señora se ha metido donde no le llamaban, ha sido bastante doble cara porque estaba diciendo al resto de compañeros que hagan huelga por el tema de las IAs, y ella ha prestado la voz a Paimon, y en todas las versiones donde no hay voz del resto de compañeros, ella sí ha puesto su voz. Y ahora, por último, se ha enfadado, ha hecho un mini y ha dicho: no voy a volver a interpretar a Paimon, cuando realmente sabía que Hoyoverse le iba a despedir para siempre y ella quería quedar por encima por prepotencia y ego, sabiendo que ya le iban a despedir por lo pesada que era y porque estaba presionando al nuevo actor, al nuevo voice actor de Kinich, para que se una al gremio este de SAG-AFTRA, que es un pequeño gremio de actores, para luchar contra el tema de la voz IA. Así que quiero que sepáis que Paimon puede que no sea el boss final, pero en la vida real sí ha sido malvada y sí ha sido el boss final. Y pobrecita de la nueva actriz de voz de Paimon, que tenga que regrabar todas las tomas de Paimon desde el principio del juego. Va a estar años regrabando a la pobrecita. ¿Se sabe algo de si Paimon es el boss final? Si veis canales de lore como Azayara, Keitaro, Benaz y muchos otros, como hablemos de Genshin también, se sabe que Paimon puede que sea el pequeño fragmento o alma de alguno de los pilares celestiales que tenga relación directa por la capa, al igual que la capa
de Dainsleif y que el símbolo que tiene en el centro de Mora también tiene que ver con el símbolo de la Mora general de Teyvat y de muchos dominios que está, y que sí que tenga relación, pero no se sabe exactamente si al final es un espía que nos han puesto para que documente todo nuestro viaje o realmente sí que es una amiga. Siguiente mito. Paimon sí es malvada, para que sepáis. Siguiente mito, la captura del resplandor. Y diréis, ¿la captura del resplandor? Sí, señores, todavía hay mitos sobre la captura del resplandor, que lleva poco tiempo y lo entiendo, pero mucha gente comenta cosas que realmente no tienen que ver con la captura, y lo bueno es que está por escrito en el juego. Muchos creadores hemos hecho ya guías, tutoriales y contenido con la captura del resplandor, y aún así la gente se inventa sus teorías raras de la captura. ¿Cuál es la realidad? Que hay una pequeña posibilidad de que te salga en cualquier 50-50, pero hay un modo de asegurar la captura del resplandor que te asegura el 5 estrellas sí o sí. Y aparte al final hay una pequeña curiosidad de la captura del resplandor, porque puede salir captura aún teniendo asegurado, y es otro mito porque decían que no se podía, y sí se puede. El mito más importante es que dicen que la captura sale cuando acumulas 50-50 perdidos. Y la respuesta es sí, pero hay gente que lo ha entendido mal. No te asegura una captura cuando acumulas ciertos 50-50 seguidos si en medio ganas el 50-50. Se pierde totalmente las acumulaciones y eso hay gente que no lo entiende. Solo te sale la captura asegurada si acumulas 50-50 perdidos seguidos consecutivos, siempre perdiéndolo. Es decir, si continuamente lo pierdes y te vas al asegurado. En este caso, si pierdes 3 50-50 seguidos, al cuarto hay una posibilidad enorme de que te salga, y si al cuarto tienes muy mala suerte y no te sale, al quinto te aseguran sí o sí la captura del resplandor. Al 99% de jugadores, a la tercera, al igual que nos pasa a todos en el soft pity, de que dice que el hard pity es la 90, pero cuando metemos una multi la 74 siempre nos sale el dorado, pues esto es igual. Simplemente si pierdes 3 50-50 seguidos, al cuarto, al 90 y pico % de jugadores os va a salir la captura del resplandor, y si no sale ahí porque sois unos desdichados que os vais al pity 90 siempre, pues saldría sí o sí asegurada la captura a la quinta. Y el último mito es que sí puede salir captura con el asegurado, y diréis, ¿cómo puede salir captura con el asegurado? Porque si sale captura del resplandor teniendo ya el asegurado, sabiendo que ibas a ganar el 50-50 porque ya lo perdiste anteriormente, significa que te salió un doble legendario además asegurado, es decir, una doble Raiden, un doble Kinnich, una doble Skirk, una doble Mabuika, una doble Citlali, un doble del promocional. Y esto existe. Hay muchos mitos acerca de esto, pero existe, está documentado y le ha pasado ya a varios creadores o a varias personas ballena que echan mucho dinero al juego y testean y llevan muy al límite el RNG. Siguiente mito. El mito del 100%. Este es muy bueno porque, de nuevo, me estoy encontrando pero cientos y hasta miles de jugadores que todavía no saben que el 100% es falso. El 100% de cada zona es un 100% inventado, equivalente al 80-85% real, que Hoyoverse se ha inventado como para calmar la ansiedad de la gente y que sientan un poco la calma de ya saqué el 100% en todas las zonas. Recordar, y esto lo he dicho en otros vídeos para no alargarlo mucho, que en cada zona, por encima del 100%, hay todavía 20 o 30 cofres, que también es verdad que entre 2 y 5 protogemas a lo mejor es 1 o 2 deseos más como muchísimo, y da gracias. Y mucha gente ya no quiere explotarse o cansarse haciendo esto. Pero el 100% no es real. Por encima del 100% en cada zona hay muchos cofres más todavía, y si juntas todas las zonas del Genshin te puedes sacar, aunque tengas el 100% y paraste justo ahí, por lo menos un par de multis con todo lo que hay por encima del 100%. Y hay un vídeo de cómo sacar, conseguir o saber cuántos cofres te faltan, muy fácil además, aquí, que es saca el 100% de exploración, que está por aquí. 7 tips para el 100% de exploración o algo así, lo han puesto por aquí los editores en pantalla. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución
solución. Y Loot Bar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Loot Bar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Loot Bar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Loot Bar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Siguiente. El cielo falso. Y diréis, el cielo falso es un mito, si Mabuika lo abrió. Tenemos desde la 1.1 de Estrellas que nos regresan, que es un evento temporal donde tiene mucho lore. Y Hoyoverse lo hizo muy mal poniendo eventos fuertes, con lore fuerte, de forma temporal y no se pueden rejugar, como por ejemplo, previo a la misión de la 5.6, donde vino Durin, que no muchas personas habían jugado el evento de Simulanka temporal y el evento de la 2.4 de Albedo de Espinadragón, el rerun de Espinadragón con Albedo, la segunda vez que vino y no sabían el contexto porque son eventos temporales con el tema de Rinedotir, la megaflora y demás, o el tema de Simulanka y Durin y las brujas, pues aquí hubo un evento que muchos no conocéis, que es el cielo falso, donde Scaramouche con su engaño electro, el primer Scaramouche Fatui, el malvado de verdad que la gente quería jugar y no fue jugable, básicamente nos contaba sobre el cielo falso. Luego tenemos Mabuika rompiendo el propio cielo falso y enseñando, digamos, una estructura ahí como de mármol, unos pilares y demás rotos. ¿Cuál es la realidad del cielo falso? ¿Es un mito? ¿Es realidad? Pues bien, es realidad. Hasta ahora no es un mito, pero sí que os voy a decir que hay, digamos, un 90% de seguridad con el tema del cielo falso, pero un 10% que nos podemos anclar a que Hoyoverse aún no ha confirmado nada de verdad sobre este cielo en el sentido de pruebas tangibles. Pero si lo relacionamos con el resto de juegos, y aquí hay que ver muchos canales de lore como los que os he mencionado antes, sí que cada mundo del universo general de Hoyoverse, donde se engloban todos los juegos, parece ser una especie de cúpula de farmeo donde hay un dios todopoderoso que tiene un lore arraigado a la historia de Honkai Impact Third, que está creando estas cúpulas para poder absorber energía para poder luego revivir a su pueblo porque ocurrió una catástrofe y mucho texto que no tiene que ver. Así que básicamente Teyvat, en principio, si es una de estas cúpulas del mundo general de Hoyoverse, es una teoría muy interesante que cuadra al 100% con todas las señales que nos ha dado el juego y todo el texto que nos ha traído, pero recordar que hay un 10% de que Hoyoverse realmente no ha confirmado que sea un cielo falso, sino capaz es una cúpula, pero que luego hay por ahí otro mundo, pero no como cielo, sino como el mundo real. Lo veremos. Y lo último, la C6 de Bennett. Creo que muchos diréis, ¡oh, la maldita C6! La C6 de Bennett es el mito más grande de la historia de Genshin Impact. Bennett se activa la C6 y no va con Favonius. El que ahora mismo está viendo el vídeo con Bennett Favonius sin activar la C6, amigo, déjame recordarte que vives hace 5 años en el juego. Favonius en Bennett le da muy poco ataque base y eso perjudica muchísimo el bufo de Bennett. No es que la recarga se compensa poniendo la espada de madera que te da 30 de recarga, o incluso la hoja afilada celestial que te da 55 de recarga, o le metes la Kila Favonia con reloj de recarga y su stat de recarga y tienes recarga. El resto del equipo, en todos los equipos de Bennett, prácticamente tienen suficiente generación de energía si juegas bien y entiendes sobre la recarga de energía, y el único equipo donde Bennett podría ir Favonius es el de Tartale y Ayato, pero ya no se juega ese equipo. Y no solo eso, sino que el que ahí podría llevar Favonius y perjudicas menos es el propio Kazuha. Y Bennett con ataque base alto prefieres bufar para Xiangling y para Tartaglia. Bennett Favonius es un mito. No juguéis Bennett con Favonius. También viene de que mucha gente le recomienda la Aquila Favonia de permanente y confunde la Aquila Favonia con la espada de Favonius, que no es lo mismo. Así que, primer mito y segundo mito de Bennett, la C6. Lo de siempre, se decía que te perjudicaba equipos que a día de hoy sabemos que no van con Bennett, de Ayaka, de Eula, de Keqing y de un montón de cosas más que principalmente no funcionan y no se juegan hoy con Bennett. Los equipos que Bennett bufa con la C6 que da 15% de daño piro a todos los personajes, porque está mal traducida, porque es a todos los personajes, son infinitamente más, principalmente a Mabuika le mete 15% de daño piro, con lo cual quieres Bennett C6. En los equipos de Kinich no perjudica la C6, así que quieres Bennett C6. En los equipos de cualquier carry piro general quieres Bennett C6. Y en los equipos donde esté una Xiangling que se ve bufada por Bennett, que te recibe 15% más de piro, quieres Bennett C6. En los equipos de Bennett carry, igual. Y en los equipos contra el dragón piro este que viene en el nuevo endgame y está ahora mismo en el abismo 12-1 segunda mitad, la C6 de Bennett que te da más daño piro hace que el cómputo total del daño que puedas hacer
te beneficie más para bajar estos bichos con escudo piro más rápido, para hacer más daño, para mandarlos con Diosito y pasarte los endgames que son un poco complicados, sobre todo el nuevo que vendrá. Así que Bennett, el mayor mito de la historia de Genshin Impact, se sube la C6 y no va con Favonius, va con Aquila, Favoni y reloj de recarga, que son cosas distintas. ¡Poquito más! Estos son los mitos más antiguos y más repetidos en Genshin Impact. Disfrutarlos mucho y gracias por llegar hasta el final. Dejar un buen like, se agradece muchísimo. No se gana dinero de los likes ni nada, pero sí ayuda y motiva un montón a que yo sienta que el vídeo ha gustado y eso posicione mucho más el algoritmo y que podamos crecer. Así que gracias por ello. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis y chai.